Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos seguimos encontrando, donde nos seguimos reuniendo para pensar juntos el acontecer y el devenir de nuestra bendita y querida patria grande y fundamentalmente no como espectadores, no como gente que se pone a analizar alguna cuestión, sino como protagonistas. ¿Qué es lo que está en nuestras manos hacer para contribuir en este proceso de integración latinoamericana? Tomar la responsabilidad que nos han legado nuestros libertadores y que tenemos todos y cada uno de los latinoamericanos y latinoamericanas. Tenemos un montón de gente del otro lado. Sean recontra bienvenidos. Ayer estuvimos comentando, bueno, la situación dramática por un lado y también heroica y esperanzadora de Colombia. Inmensamente orgulloso del pueblo colombiano. Hasta donde sabemos son 3 las víctimas fatales de la represión al paro nacional que hubo ayer en Colombia, así que nuestra solidaridad con su familia, con sus compañeros, con el pueblo colombiano en general, que está teniendo un acto de dignidad y heroísmo inmenso ante este nuevo paquetazo en Latinoamérica, en este caso de la mano de Iván Duque y de el uribismo rancio. Les recuerdo, si es la primera vez que están ahí del otro lado, acá abajo tenés el botón, suscribite a este canal. También tenés el enlace de nuestro último sencillo titulado, escuchen bien, La Retaguardia. La Retaguardia, donde hablamos de algunas cosas de este jefe de gobierno porteño que anda con ganas de probarse la banda presidencial y de manera prematura tenemos la oportunidad de salir a cortarle las alas, porque bueno, sabemos que cuando estos muchachos se hacen con el control del Estado, no hacen nada bueno, así que los invito, tienen La Retaguardia acá para escuchar en Spotify y si no en la cabecera del canal pueden ver el video con la letra para acompañarla. Así que nos vamos a meter en tema, porque hoy vamos a estar hablando de algo que nos pidieron infinidad de veces, de algo también sobre lo que teníamos muchas ganas de conversar, y que justamente, y esto nuestro invitado de hoy no me va a dejar mentir, habíamos elegido este día con bastante antelación, pero bueno, se da de que la coyuntura ha puesto en agenda este tema. Y es más, aquellos que nos siguen todos los días saben que venimos anunciando que hoy íbamos a estar hablando de la hidrovía hace rato. Así que la noticia es que hoy el gobierno argentino prorrogó por 90 días más la concesión privada de la compañía Hidrovía Sociedad Anónima y en su alianza con una compañía extranjera para hacerse cargo del dragado y balizamiento del río Paraná. Yo sé que a muchos de los que están del otro lado de Argentina y fundamentalmente de Latinoamérica, todo lo que voy a decir ahora va a ser ruido y chino, pero quédense tranquilos que por eso tenemos un invitadazo en el día de hoy, que nos va a ayudar a traducir esto al castellano. Tenemos el enorme desafío desde este espacio de explicarle a nuestro pueblo qué es lo que está en juego en el río Paraná, y es un desafío porque cuando uno busca información o conversa con expertos sobre este tema de el río Paraná, mal llamado hidrovía, y ahora lo vamos a conversar, uno empieza a escuchar, ¿no? Concesiones, Cuenca, Duque, Barcaza, Solera, Punta Indio, que Uruguay, que bueno, y se empieza a transformar como en ruido y uno deja de entender, porque escucha un montón de términos que dicen poco y nada. Tiene que ver también con la profunda ignorancia que tenemos la mayoría de los latinoamericanos en general de cuestiones que tienen que ver con lo marítimo, con el tema del comercio exterior. Vamos a ver si esto es casual, si somos burros porque sí, o si planificadamente está todo conformado para que no entendamos un pomo cuando hablamos de estos temas. Y bueno, como les decía, tenemos el desafío de entender qué es lo que ocurre, qué es lo que está en juego en la Argentina y fundamentalmente de cara a Latinoamérica. Porque esta discusión que tenemos hoy en la Argentina es similar y está relacionada con un montón de pugnas, de modelos que estamos viendo en toda la patria grande. Así que por esto mismo hoy nos está acompañando Martín Ayerbe de Social 21 La Tendencia, este espacio que viene hace muchos años investigando y poniendo el foco en cuestiones como espacio marítimo, nacionalización del comercio exterior, marina mercante, astilleros, industria naval e infinidad de cosas importantísimas y muy interesantes, y lo tenemos con nosotros y le agradecemos por venirse a conversar. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, Doble D, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Contentos de que vengas a conversar con nosotros, contentos de recibir un poco de ayuda a la hora de tratar de hablar de estos temas tan complejos, que lo primero que te voy a preguntar es si estos temas realmente son tan complejos o nos los han complejizado para que la inmensa mayoría los ignoremos. Son las dos cosas. No son temas pequeños ni menores, son temas grandes,
geopolíticos, son temas que hacen a el transcurso de la humanidad de los últimos 500 años, y los últimos 500 años para la humanidad, el proceso de aceleración es muy, muy grande. Entonces, algo que tiene 500 años para nosotros suena muy antiguo, suena como en un pasado infinitamente lejano. Sin embargo, es muy poco tiempo en la vida de este planeta, de las especies vivas de esta Pachamama, pero el tema de navegación de ultramar es aquello que ha configurado a este mundo y a la globalización tal cual la conocemos, y el vector de desarrollo de esa globalización y del mundo tal cual hoy funciona, del actual capitalismo, de la actual división internacional del trabajo, es la navegación de ultramar. Por supuesto que las embajadas extranjeras, las multinacionales y toda la tropa cipaya que tienen en la Argentina para referirse sobre el tema, que son revistas especializadas, cámaras empresarias y otros actores, juegan para hacer el tema terriblemente complicado, muy difícil, especialidad de los economistas, de tratar de explicar algo simple de la manera más compleja e inentendible posible, y eso genera el efecto de que el pueblo abandone el tema, porque le resulta tedioso, aburrido y complicado. Entonces, nosotros tenemos que romper esa inercia del tedio, de lo aburrido y de lo complicado, y explicarlo en criollo y con la mayor alegría posible, porque es la única manera en la cual el pueblo argentino se va a involucrar con el tema. Y en la medida que se vaya metiendo con el tema, se lo va a ir aprendiendo y va a desarrollar lo más importante para nosotros, que es el rol que tiene que ocupar la militancia de liberación nacional en la Argentina, que es permitir aprender, enseñar a pensar y estimular el desarrollo del propio criterio de aceptación y rechazo de cada persona, de cada argentino. Que el argentino desarrolle su criterio de aceptación y rechazo sobre cualquier tema que se le presente, porque desde esa libertad es posible hacer fuerza. Si no, es una hoja en la tormenta, tropa de maniobras, de intereses que lo manipulan, sea o no consciente del mismo. Por eso hay que hacerla fácil y hay que explicarlo de la mejor manera posible. Esto tiene 500 años de existencia. Nace cuando allá por 1442 los turcos toman Constantinopla. Cuando los turcos toman Constantinopla, toman el control del estrecho del Bósforo, que es aquel que divide Grecia de Turquía y que es la entrada al Mar Negro, en el cual se puede llegar hasta la península de Crimea, Ucrania y hacia arriba Rusia, para situarnos geográficamente en el planisferio. Esto frena el comercio entre Oriente y Occidente, aquellas rutas del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Por donde se traían las riquezas del Oriente hacia la pobre y atrasada Europa. Bueno, se da en ese momento que ese corte del suministro de mercancías hace que los navegantes se quieran lanzar sin tener todavía conciencia de la totalidad del mundo, de todas las regiones del mundo, se lancen al mar. Los ingleses tratan de realizar una travesía por el Mar Blanco del norte de Rusia, y otros europeos prefieren costear África, y costeando África tratando de llegar hacia Oriente, pasando por la India, el estrecho de Malaca en Malasia, y así hacerse de las Indias y de la China, de donde traer sus productos. Sin embargo, hay un genovés, Cristóforo Colombo, que se presenta frente a Isabel la Católica y le plantea que hay que dar la vuelta al mundo y de ese modo chocarse con la India, pero yendo por el occidente y no por el oriente. Bueno, uno de los Borgia bendice con las bulas alejandrinas el viaje, Isabel la Católica pone la tarasca, que son sus preciadas joyas, y se larga el genovés con sus carabelas. Bueno,
Y no se encontró con la India, se encontró con un continente. Se encontró primero con una isla, se encontró con Cuba y después con todo un continente. Ahí está el nacimiento del flete marítimo de ultramar tal cual lo conocemos en la actualidad. La diferencia es que los barcos eran de madera y ahora son de fierro. Pero la actividad es la misma. La actividad es exactamente la misma. Y esa actividad es la que define los términos del intercambio con las naciones. Y el régimen de dependencia colonial se sostenía en la navegación de ultramar. Y durante 500 años se sostiene esto. Entonces, la conquista de América no ha cesado. Continúa. Tanto y en cuanto nuestro continente no desarrolle el poder de navegación de ultramar en unidad continental de la patria grande del Caribe y la América del Sur, que es hacia donde marchamos con este proyecto de liberación nacional. Entonces, de 500 años para acá, sí. No, te decía que de entrada ya me cagaste, porque yo estaba pensando en arrancar por el 89 con Carlos Menem y me tiraste 500 años, pero me parece excelente y válida, porque de alguna manera tenemos que llegar al origen. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Seguramente habrán cambiado infinidad de cosas, pero ¿qué no podés contar que cambia entre los 500 años y el año 89 con el auge neoliberal en la Argentina? Bueno, para ir un poco así más rápido, pasadito rápido, vamos a plantear que también el general Manuel Belgrano, allá por el 1800, es el que crea la primera escuela de navegación de la Argentina. Es un cuadro intelectual, Manuel Belgrano, poderoso. Te acompaño. San Martín es un hombre... Sí, San Martín es un hombre más bien de acción, pero el general Belgrano, que también es un hombre de acción, tiene un desarrollo en la concepción donde él manifiesta que los recursos del Estado productor viajan en los recursos del Estado navegante, y quien no tenga el poder de la navegación no tendrá el poder del intercambio de esos recursos. Y ya para Juan Manuel de Rosas, en la Vuelta de Obligados se da el primer conflicto contra la navegación de los ríos interiores, a la cual la doctrina argentina de Juan Manuel de Rosas hace 150 años esclareció a todo el continente. El derecho de los ríos interiores es el derecho interior de cada nación. Y no se puede permitir la navegación extranjera como hoy ocurre en la Argentina. Ya para la década del 40, los generales y coroneles patriotas que integraron la revolución del 4 de junio del 43, y un poco antes también, crean la flota mercante del Estado. Y luego Perón, a partir del 46, da el factor de escala de esa flota mercante como nunca la tuvo la Argentina, y además crea el astillero Río Santiago, que es el padre de la industria naval nacional. Entonces se crea la flota mercante del Estado, la flota argentina de navegación de ultramar, la flota fluvial, que son todas estatales, 100% estatales, impenetrables al capital privado. Que es lo que permite protección de que la actividad privada pueda también ejercer, pero tiene el tamaño suficiente desde el Estado para enfrentar a las multinacionales y las embajadas extranjeras, que es el Estado empresario argentino, el modelo argentino de desarrollo de nuestra patria. Que a lo largo de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, en todas sus épocas, se ha expresado a favor de la patria y contra el imperialismo de embajadas y multinacionales. Para el 90, esa flota es destruida. Perdón, este momento que señalás, ¿vos lo categorizarías como el momento más álgido de soberanía en la República Argentina? Este es el momento de mayor dependencia que tenemos, porque Menem destruye en los 90. Hablo del 45 con Juan Domingo Perón. Sí, con Perón se da un plano de soberanía total. La Argentina es plenamente soberana, es independiente económicamente porque puede abastecerse de todo lo que necesita por sí misma. Vos pensás que en el plano de la navegación de ultramar, Perón empieza a manejar los términos del intercambio. Entonces, cuando empieza a comerciar con su propia flota mercante, define los precios internacionales. Los ingleses pagaban algo así como 250, 350 dólares la tonelada de carne. Perón levanta el precio a 600 dólares, los ingleses se niegan a comerciar. En la bolsa de cereales del mercado de Chicago, el precio de la carne era 700 dólares la tonelada, los ingleses se negaban a pagar 600, Perón dice, bueno, vamos a ver quién aguanta más, si ustedes que tienen el apetito o nosotros que tenemos nuestros buques con carga refrigerada.
Donde no me compras, pongo la prueba para Rusia, pongo la prueba para España, pongo la prueba para donde sea y voy a encontrar la clientela internacional para vender la mejor carne del mundo, que es la Argentina. Entonces, pero el poder de navegar es el que te da el poder de definir con quién realizar el intercambio. Si no, sos rehén de quien tiene la capacidad de transportar en sus propios buques. Entonces, ¿Qué pasó con esa flota de Perón? Antes del 89, ¿qué pasó? Bueno, esa flota se desplegó y se constituyó después, para la década del 60, le cambian el nombre, el gobierno de Frondizi, le cambia el nombre y se empieza a llamar ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que es la que todos los argentinos conocen y tienen recuerdo. Esa flota fue poderosa, fue muy moderna y fue abastecida por construcciones de astilleros nacionales. Como cabecera de esa política de industrialización, Perón plantea lo siguiente: vamos a poner, todo el mundo se burlaba de Perón y su marina mercante, ¿no? Los oligarcas, los tilingos, el gorilaje en general. Y Perón, tomando la burla por la positiva, dice: sí, vamos a poner gauchos al timón. Vamos a poner gauchos al timón en buques construidos por obreros navales argentinos. Y cuando crea el astillero Río Santiago, es el astillero el que primero empieza a construir buques de gran porte y después empieza a desarrollarse un complejo industrial naval privado que, al haber un armador estatal que demandaba órdenes de compra y al haber un astillero que era capaz de resolverlo todo y fabricar tanto buques mercantes como buques de guerra, en el máximo nivel de desarrollo tecnológico en lo que es la construcción naval, en ese momento es donde la Argentina alcanza su apogeo, que para la década del 70, con la vuelta de Perón, el astillero llega a su máximo nivel fabricando incluso los motores navales, que es lo más complejo de fabricar del barco. La industria naval es pesada, pero mano de obra intensiva. Para hacer un barco necesitas 2.000 trabajadores durante 2 años por lo menos. Pero a su vez, lo que se paga por la construcción del casco, que se puede cobrar $3 por kilo, el casco de barco, el motor que integra ese barco con acero naval, con el mismo acero, se puede cobrar ese motor $18 por kilo. Multiplica por 6 el valor, porque hay mucho mano de obra implicada en fundiciones, mecanizados, forjados, procesos de tratamientos térmicos, forjados y montaje de todas esas piezas en la construcción de una máquina compleja que es un motor, motogenerador o motocompresor. Astillero Río Santiago llegó a fabricar el 75% del valor de esos grandes motores diésel, bajo licencia de Grandi Motore Trieste de Fiat de Italia, Sulzer de Suiza, Burmeister & Wain de Dinamarca y MAN de Alemania. O sea, traduciendo tecnología internacional y fabricando con exactamente la misma calidad que las casas matrices, que diseñaron esos motores. Eso fue el momento donde Astillero alcanzó su máximo nivel de desarrollo. Y la marina mercante, capaz de construir no solamente por Río Santiago, sino por lo que fue Sanim, Príncipe Menguipenco y Alianza en la ribera sur del Riachuelo, en el Dock Sud, donde hubo el complejo industrial naval privado más importante del país. También con muy alto nivel de desarrollo. Bueno, ¿y en qué momento llega el ocaso de esto? Con Carlos Saúl, que destruyó nuestro país entregando el patrimonio público en la década del 90. Bueno, entonces llegamos. Para negocios privados que además terminaron destruyendo y cerrando. Llegamos al 89. Llegamos al 89 y en ese momento... Martín, podemos definir que en la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, nuestro río Paraná toma ese bautismo siniestro y macabro que es Hidrovía. Sí, Hidrovía es el nombre de una sociedad anónima que integran Ñandenul, que es la multinacional que ejerce la tarea, y un grupo nacional EMEPA, porque el proceso de privatizaciones en la década del 90 se dio primero a favor de un privado argentino, asociado con una multinacional. Ese fue el modelo de desarrollo. ¿De dónde es Ñandenul? De la privatización. Ñandenul es de belga, de origen belga. Bélgica. Bueno, ¿y en qué consistió este proceso de privatización? A partir de la dictadura militar,
se elimina la resistencia argentina exterminando 30.000 argentinos que integraban lo que era en ese momento la gloriosa juventud peronista, de la cual nosotros venimos, la tendencia revolucionaria de la década del 70, y lo que fueron las comisiones internas de fábrica y el movimiento obrero que había desarrollado enormes capacidades técnicas, productivas y una gran conciencia de clase y de organización y de sentido de avance del país. Los debates en ese tiempo en la clase obrera no eran los debates que hay hoy. Se debatían otras cosas, el nivel era muy alto y la clase obrera protagonizaba a través, por ejemplo, del delegado obrero en el directorio de la empresa, la conducción productiva del país. De facto, porque Perón nombra delegados obreros en todas las fábricas militares, en todas las fábricas de producción para la defensa. Por ejemplo, en el astillero Río Santiago había delegado obrero y en las fábricas militares también. Entonces, en ese desarrollo, la dictadura viene a exterminar 30.000 argentinos para generar ese manto de terror que se depositó sobre el conjunto del pueblo para frenar la resistencia a lo que se venía. Pero Menem completa la obra, bajo la égida del Consenso de Washington, desregulando y privatizando todo lo que fuera estatal, bajo el apotegma de Dromi de que todo lo que sea estatal pasará a ser privado. Y con eso se entrega el patrimonio público acumulado durante décadas por los argentinos, ¿no? La YPF de Irigoyen y Mosconi, Somisa se entrega al grupo Techín, se privatiza aerolíneas, ferrocarriles. Bueno, el que resistió fue Río Santiago por la conciencia y la lucha de sus trabajadores que evitaron el cierre y la privatización. Pero todo lo demás fue destruido, incluso lo privado, porque cuando cae el Estado empresario, en la década del 90, los trabajadores son despedidos en la medida que se va dando el proceso de privatización, pero lo primero que cae son los proveedores. La pyme argentina es golpeada de manera inmediata porque cuando lo que es estatal pasa bajo el control de una multinacional, la multinacional tiene su propia cadena de valor y abastecimiento extranjero. No le interesa producir en el país, le interesa abastecerse de sus propias líneas en el extranjero. Entonces cae la pyme argentina, que estaba sostenida por el Estado empresario que le daba órdenes de compra, la capacitaba, le hacía transferencia tecnológica, preparaba a su personal, la hacía certificar en procesos y programas de calidad, le hacía triangulación de deuda, le cambiaba órdenes de compra a través de la banca estatal con adelantos de factura. Entonces, cuando una pyme tenía una orden de compra con una empresa del Estado, la banca del Estado le compraba esas facturas, le daba un anticipo contra esa factura. Entonces, esa orden de compra que tenía la pyme argentina, que la iba a cobrar capaz que dentro de 3, 6 o 9 meses, cuando entregara la producción, pero transformaba ese trabajo a futuro a realizar por dinero fresco, con el cual pagar sueldos, comprar materiales, equiparse con máquinas, realizar la tarea productiva, entregar, y cuando entregaba la producción, el banco le descontaba el anticipo y le pagaba el restante. Eso es un modelo claro de acción empresaria de las empresas estatales. Entonces, con eso la pyme se fue haciendo fuerte en la Argentina y logró tener una calidad tan alta que no tenía nada que envidiarle a Estados Unidos, a Europa, a Japón, porque la pyme argentina proveía con tan alta calidad que era capaz de abastecer a la Comisión Nacional de Energía Atómica con componentes nucleares, a la industria naval desde el complejo naval partista de pymes argentinas, y lo mismo en la industria aeronáutica y satelital y aeroespacial. Entonces, eso es lo primero que se revienta en la década del 90 con las privatizaciones. Y se provocan los 3 millones de desocupados crónicos que arrastramos hasta el día de la fecha. Porque como no se ha recuperado prácticamente nada de lo privatizado, esos 3 millones de desocupados que dejó Menem continúan hasta el día de hoy. Bueno, vamos a meternos entonces en el tema puntual del Río Paraná. ¿En qué consistió esta licitación? A ver, primero esta privatización y luego licitación con EMEPA y con Jean Denul para dragado y balizamiento. ¿Así nace esta concesión? Sí, porque el dragado y el balizamiento lo realizó siempre históricamente el Ministerio de Obras Públicas
y a través de una empresa del Estado que era Obras Portuarias y Dragado, que realizaba las tareas de dragado, que son tareas complementarias a la actividad portuaria. A la actividad del puerto se lo complementa con el dragado, que es el que permite que el barco llegue hasta el puerto con la profundidad de calado necesaria para que pueda entrar. Explícanos eso, Martín. Explícanos eso en el criollo absoluto. ¿Qué significa el dragado, el calado? El calado es todo lo que el buque se hunde, todo lo que está por debajo del nivel del agua, lo que está sumergido. Y eso que está sumergido depende del tamaño del buque y de la carga. Entonces, los barcos que nosotros hemos, el proyecto del Plan Naval Argentino para construir la Marina Mercante con 120 graneleros, 40 petroleros y 15 portacontenedores, bueno, son buques de entre 60 y 70 mil toneladas de carga y que necesitan de un calado de 10 metros de profundidad. Con eso sería suficiente para el tipo de marina mercante que los argentinos necesitamos. Entonces, hay determinados lugares en el río o en los puertos en donde no hay un calado natural suficiente y es necesario dragar. Que significa excavar en el lecho del río o en el puerto, excavar en el fondo para poder generar esa profundidad. Como el río es algo vivo y los bancos de arena van moviéndose en función de las corrientes, de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo a la época del año en la que estemos, es necesario dragar porque los bancos de arena se van moviendo por el sedimento que arrastra el propio Paraná. No es algo que se hace una vez y ya está, es algo que constantemente hay que ir removiendo para que tenga la profundidad necesaria. Claro, porque el río está vivo y arrastra sedimento, y ese sedimento no lo arrastra de manera pareja y siempre para el mismo lugar. Digamos que los bancos de arena se van moviendo. ¿Viste como en el desierto que cuando sopla el viento, claro, los médanos y las dunas van cambiando de posición? Bueno, algo similar ocurre también en el río, para ponerlo en una equivalencia. Entonces es una tarea complementaria. A estos muchachos, a EMEPA y a Yandenul, le corresponde balizamiento, que es señalar, poner boyas fluorescentes para que se vea por dónde hay que ir, y que tenga la profundidad necesaria al río para que entren o salgan los buques. ¿Por cuántos años se le da esta concesión a esta empresa y por qué se le cedió algo estratégico? ¿Por qué esto de barrer el fondo y poner boyas de color fosforescente tiene tanto que ver con la defensa de la soberanía nacional o con la pérdida de soberanía nacional? Bueno, porque se privatizó todo, se destruyó Elma, dejamos de navegar con la empresa estatal. Al caer Elma caen todos los armadores privados, las navieras argentinas privadas, Siamar, Astramar, del Beni Maruga, que navegaban bajo el amparo protector de la empresa estatal de navegación, por plegarse, estos tontos que creyeron que cuando caía Elma se iban a quedar con el mercado de fletes que Elma abandonaba, no, se lo comieron las multinacionales que tienen el factor de escala suficiente y el poder para invadirte tu mercado interno de fletes. Entonces se quedaron con todos los fletes argentinos. Cayeron las navieras privadas. Cuando caen las navieras privadas, caen los astilleros que abastecían de buques a esas navieras. Entonces Astillero Río Santiago se defiende con alma y vida, pero se tiene que inventar clientes en el extranjero para poder mantener su actividad, porque no hay armadores nacionales que compren barcos. Y las multinacionales se fabrican todo por sí mismas en sus propios países. No te dan el trabajo a vos. Se lo dan para sí mismas. Entonces, tiene que ver con una cuestión que más que con el dinero, tiene que ver con el poder, con la política, con el poder, con la opresión imperial, con convertir a la Argentina en una colonia dependiente de las potencias extranjeras. Entonces, no hay navegación de ultramar, se privatizan los puertos, se entregan los puertos a las multinacionales. Hoy los puertos son territorio extranjero en la Argentina. Entonces, los puertos en manos extranjeras, el acopio de los cereales en manos extranjeras, los elevadores portuarios con los cuales se sube el cereal al barco en manos extranjeras, el dragado y el balizamiento en manos extranjeras y la navegación en manos extranjeras. Esa es la triste realidad de la cual partimos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este concepto y todo lo que nos venís contando,
le contamos fundamentalmente a los amigos de Latinoamérica cuál es el escándalo que surge en la Argentina en estas fechas. El tema es que esta empresa EMEPA y Yandenul, que estaban a cargo de el dragado y el balizamiento, se les vence la concesión. ¿Qué quiere decir? La privatización, firmaron un contrato de que durante tantos años ustedes se van a hacer cargo de esto. Pero ahora, durante el gobierno de Alberto Fernández, se vence esa licitación y el Estado argentino tiene la oportunidad de recuperar al menos algo de todo lo que ha perdido en estos años y de lo que vos nos estabas contando. Al principio, Alberto Fernández anunció un proyecto que había despertado alegría a muchas personas que vienen siguiendo este tema hace rato, que era la conformación de una empresa estatal, iba a ser controlada por el Estado Nacional y las provincias involucradas en todo esto que estamos conversando, pero algo pasó que todavía bien no sabemos, hay teorías infinitas, pero aparentemente Alberto Fernández cambió de opinión y en lugar de crear una compañía del Estado, se va a, en todo caso, evaluar si se le saca, a ver, primero si se le continúa la concesión a estos mismos, o si no, si se hace una licitación para que vengan otros privados. Pero de movida, esa alegría que había despertado, volver a recuperar esta cuestión que tiene que ver con nuestros ríos, estaría descartada, ¿o no? Bueno, nosotros lo último que perdemos es la esperanza. Más allá de la decisión que vaya a tomar el presidente de la Nación. Lo que habría que hacer es lo siguiente. Nosotros, con este decreto 949 que llama licitación, hay cosas que se podrían hacer para salir de la trampa del no se puede. Contanos un poquito de qué se trata este decreto y te pido, a ver, en la medida de lo que vos puedas, si tenés por lo menos algún pálpito o algún tipo de análisis o interpretación de qué es lo que pasó entre el anuncio de Alberto de recuperamos esto a vamos a abrir una licitación para que vengan los privados. Bueno, lo que deberíamos hacer es ejercer el dragado con dragas nacionales desde una empresa estatal, cosa que la Argentina lo podría hacer perfectamente porque el astillero Río Santiago puede fabricar las dragas porque es una tarea de menor complejidad para una fábrica de alta complejidad y su taller de mecánica, que es el más complejo de la Argentina, podría perfectamente fabricar todos los artefactos navales, como ser las dragas, como ser las barcazas, los remolcadores de empuje, los barcos que la Argentina necesita. Astillero está esperando ser convocado a reconstruir la Marina Mercante y volver a ser el padre de la industria naval argentina, después de la destrucción de los 90, como ya lo hizo con Perón en los 40. Pero la hidrovía no puede ser un árbol que nos tape el bosque, porque la tarea de dragado es una pequeña tarea dentro de una cadena de valor que es la de acopio del cereal, puerto, elevador, buque y flete marítimo internacional. La Argentina tiene un quebranto por el flete marítimo internacional de 7.000 millones de dólares al año que el país paga porque las multinacionales transporten la cosecha y transporten las importaciones. Si nosotros ejerciéramos nuestra reserva de carga, que es un derecho internacional que le permite al país realizar la mitad de los fletes de importación y la mitad de los fletes de exportación en buques de bandera nacional, equilibraríamos el quebranto porque haríamos 3.500 millones de dólares nosotros en fletes, 3.500 los extranjeros, y con eso la balanza queda compensada en cero. Pero además nos permitiría apoderarnos del 33% de ganancia en fletes graneleros, por lo menos de un tercio del precio de esos fletes, para la Argentina. Estos serían 1.200 millones de dólares de ganancia limpios, frescos, que entrarían al país todos los años, a partir de navegar con buques propios. Entonces, estos 7.000 millones de dólares dejarían de ser un quebranto en la balanza comercial, que está entre los 60 y 70.000 millones de dólares al año en el intercambio. El flete marítimo es uno de los renglones de importación, porque estamos importando flete, e importar flete es lo más estúpido que hay, porque es como importar aire. Es una importación que nunca te apoderás. No es una máquina que vos traes para producir al país y te queda el bien de capital y producís.
sino que estás importando un servicio que siempre comprás y nunca es tuyo. Por eso es importante la marina mercante, para poder realizar el negocio del mar, que es el flete, por vos mismo. Lo realiza el país por sí mismo. Y eso además repercute no solamente en que no haya quebranto en la balanza comercial, sino que actúa como defensor de los precios de los productos argentinos en el mundo. Porque si vos tenés el poder de transportar, tenés el poder de acordar con la nación con la cual comerciás el precio, el plazo y la calidad de ese producto que transás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, con los proyectos de ley que Social 21 viene presentando, Social 21 es muy nuevito, es una criatura que tiene algunos años de vida nomás, todavía está prendida de la pollera de la madre, pero ya camina y empieza a hablar Social 21. Martín, querido, Martín, te propongo que hagamos algo, porque todavía tenemos tiempo, vamos a estar conversando de estos temas y me interesa meterme en comercio exterior y sobre todo que nos cuente de los proyectos. Pero primero tengo la obligación de que cerremos el tema de la hidrovía, que es lo que está despertando hoy muchas dudas. Así que te propongo que tratemos de darle un cierre como para terminar de comprenderlo y después nos podemos poner a discutir incluso de el problema de fondo y el problema real, porque no es solamente quien pone la boya, sino qué es lo que pasa con nuestro comercio exterior. Por eso creo que sería importante primero entender la punta del iceberg y después meternos en el iceberg, si te parece. Dale, genial. Lo que se denomina hidrovía son 1000 kilómetros de navegación. 1000 kilómetros de navegación dentro del Paraná, principalmente. Entonces, desde Barranqueras en el Chaco hasta la salida del Río de la Plata, hay aproximadamente 1000 kilómetros de navegación de los argentinos en nuestros ríos interiores. El dragado del río lo realiza la multinacional. Deberíamos recuperarlo para rehacerlo desde una empresa estatal. Pero también necesitamos estatizar los puertos para dominar la actividad portuaria y que no nos sigan robando las multinacionales, sacando las cargas a simple declaración jurada, prácticamente sin controles. Esto que decís vos es clave. Este dragado es importante hacerlo. Esto que decís vos es clave y me parece importante aclararlo. El tema de la hidrovía no resuelve lo que declaran o no declaran las multinacionales, porque ahí el tema es quién es dueño de los puertos, no del dragado, que muchas veces se mezcla todo, sí. ¿No? No, porque la hidrovía viola nuestra soberanía porque declaran lo que quieren. Así todo, si hiciera una compañía del Estado que se encargara del dragado y balizamiento, tampoco tendríamos control de si lo que ellos están declarando que se llevan o que traen es real. O sea, que el peso, por ejemplo, es el correcto. Y, claro, y a mí, a ver, por eso me equivoco cuando digo que lo más probable es que no salga lo que dicen que sale y no entre lo que dicen que entre. Claro, por eso necesitamos apoderarnos de todos los eslabones de la cadena de valor. El dragado es un eslabón de esa cadena de valor, pero además otra cuestión. Todos están impulsando, de oficialismo y de oposición, están impulsando un mayor dragado funcional a las multinacionales y a la penetración de las potencias extranjeras en nuestros ríos interiores. Lo que nosotros estamos proponiendo es dejar de dragar el Paraná, volver a recuperar el lecho del río y su vida, ser respetuosos de la Pachamama, ser respetuosos de la naturaleza, de la madre en común de la cual todos los seres humanos venimos y a la cual vamos a regresar cuando se acabe el ciclo de nuestra vida. Y el dejar de dragar debe ser realizado con una tecnología conveniente que es la navegación en los ríos con trenes de barcaza. Los barcos necesitan más de 10 metros de profundidad para navegar el Paraná. Las barcazas necesitan apenas 3 metros, porque son de fondo plano y barcazas de 2.500 toneladas de carga, de 60 metros de largo, 16 de ancho y 3 de profundidad, serían suficientes para que esos trenes de barcazas, empujados por remolcadores de empuje, saquen las cargas, los grandes volúmenes, a través de esta llave fluvial, que son las barcazas, afuera del Paraná, hacia el Río de la Plata, y ahí hacer la transferencia con los buques de ultramar, haciendo top-on, top-off, fuera de nuestros ríos interiores. Porque la tenemos más fácil que Juan Manuel de Rosas hace 150 años. No necesitaríamos encadenar el río para frenar a las potencias. Con solo dejar de dragar, el propio río recupera los bancos de arena y no podrían penetrar los buques extranjeros a nuestra cuenca.
No te escucho, Daniel. Hola, hola, ¿ahí me escuchás? Ahí sí, había perdido el Ah, audio, sí. nos fuimos un cachito. Te decía que me voy a poner un poquito en abogado del diablo, Dale. que seguramente ustedes todo el tiempo se encuentran con gente que les dice, a ver, esto suena espectacular, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Aquellos que nos compran, por ejemplo, aquellos que nos compran los granos estarían dispuestos a, no, este barco no entra más. Ahora la Argentina se va a hacer cargo. Como que esto traería un desastre comercial porque perderíamos clientes, etcétera, etcétera. No, las 140 millones de toneladas de cosecha récord de la Argentina las necesitan. Necesitan más el alimento que otra cosa. Nosotros, la multinacional va a chillar, la embajada extranjera va a chillar, se van a quejar. Eso está claro. Pero hay que tener en claro que nosotros no podemos pedirle consejo a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que obrar de acuerdo a nuestra propia conciencia nacional y soberana. Y además imaginemos, si Cargill, Continental, Archer Daniel Midland, Dreyfus, las multinacionales, se negaran a la soberanía nacional y el ejercicio del flete marítimo por parte de los argentinos, la patria grande del Caribe y la América del Sur nos recibiría gustosos a los argentinos de transportar en nuestros propios buques el alimento y compartirlo con Cuba, que importa el 85% de los alimentos que consume, con Venezuela, que importa el 70% de los alimentos que consume. Y estos hermanos de la patria grande están esperando que la Argentina se ponga de pie, comparta su alimento con ellos a través de pactos bilaterales y equilibrados y en balanzas comerciales compensadas en las cuales no necesitamos del dólar norteamericano para el intercambio, porque nosotros podríamos, nacionalizando el comercio exterior y transportando los productos en nuestros buques, podríamos intercambiar con Venezuela cambiando petróleo por alimentos. Pero para eso hay que nacionalizar el comercio exterior. Bueno, ahí Y nos vamos llegamos. del dólar. Llegamos a la parte más importante y ahora sí me gustaría que despliegue la artillería de todas estas herramientas que ustedes vienen trabajando. Es imposible tener un país soberano sin controlar tu comercio exterior. Parece una obviedad incluso cuando uno lo pronuncia. ¿Cuáles son esos desafíos o esas imposibilidades que no le permiten a la Argentina controlar su comercio exterior o simplemente se lo tenemos que atribuir a falta de coraje de la dirigencia política? Sí, es lo segundo, porque técnicamente no tenemos ninguna dificultad ni para controlar los puertos como ya lo hicimos en el pasado, ni para dragar como ya lo hicimos en el pasado, ni navegar como lo hicimos en el pasado, ni construir los barcos como también lo hicimos en el pasado. Es estrictamente una cuestión de decisión política. Técnicamente la Argentina está lista para realizar todas las tareas que hacen a esta cadena de valor del transporte internacional y realizarla a través del Estado Empresario Argentino, con una empresa de navegación estatal como tiene que ser ELMA 21. Nosotros tenemos 3 proyectos de ley con estado parlamentario, desde hace casi 20 años que venimos impulsando esto. El primero es la reserva de carga, para hacernos del mercado de fletes cautivos para la bandera nacional, que nos daría los 3.500 millones de dólares de facturación anual. Un fondo de desarrollo de industria naval, que es el segundo proyecto de ley complementario a la reserva de carga, que grava con un 2% de impuesto a todos los fletes del comercio exterior y permite que recircule esa recaudación fiscal constante hacia los astilleros nacionales para que construyan los barcos para navegar. Entonces, con ese mínimo impuesto del 2% al flete, no al producto, nosotros podemos financiar las construcciones navales en astilleros argentinos. Y de esa manera entregarle a aquellos que quieran operar en el mercado de fletes reservado para la Argentina, que pudieran tener las construcciones navales financiadas con este Fondo de Desarrollo Industrial Naval, lo cual el 40% del fondo va a ser subsidio y el 60% va a ser crédito. Toda la industria naval del mundo está subsidiada. Japón y Corea del Sur son los más eficientes del mundo, subsidian con un 20% su industria naval. Estados Unidos y Europa son menos eficientes y subsidian con un 30%. Y la Argentina y Brasil debe hacerlo con un 40% para que el precio final del barco sea el mismo en cualquier parte del mundo donde se lo adquiera. La diferencia de eficiencia entre los más eficientes, Corea y Japón, y la Argentina es del 20% de distancia, que tiene que ver con que nosotros somos un país periférico, no tenemos chapa naval
en el país, la tenemos que adquirir en lotes económicos de importación desde el extranjero. Eso requiere que vos tengas que recargar eso, la adquisición de la chapa, con un 8% de sobrecosto financiero y un 8% de chapa de más por imprevistos de obra, porque no podés comprar la chapa justa y que cuando estás por terminar el barco te faltan 3 chapas y no lo podés terminar, sino que vos tenés que adquirir la chapa toda junta. Y esto se hace a través de contratos internacionales, con bancos internacionales, con compañías aseguradoras internacionales, donde se firman contratos que no puede romper ninguna de las dos partes hasta que se produzca el abastecimiento frente al pago de la chapa que se encarga. Entonces, estos son sobrecostos que tiene nuestra industria, a diferencia de Japón, que tiene a 50 kilómetros del astillero, tiene la acería. Entonces, cuando empiezan a colar acero y a laminar, te van mandando las chapas por tandas, porque están muy cerca del astillero. En cambio, la Argentina lo tiene que adquirir y traerlo con flete marítimo. Por eso necesitamos compensar estas diferencias industriales que hacen al precio final del producto, y por eso el subsidio naval argentino tiene que ser superior al de otras partes del mundo. En este aspecto, nosotros tenemos mercado de flete para operar. El armador ya empieza a facturar en los fletes, con un barco alquilado a casco desnudo, con un barco a locación a casco desnudo, que es un barco que alquila, con el cual trabaja, pero por ese barco tiene un barco equivalente, de la misma bodega, del mismo tamaño, de la misma capacidad de carga, a construir en un astillero argentino. Cuando a los 2 años se le entrega el barco nuevo argentino, cesa el waiver, el permiso que tiene por navegar con un buque locado a casco desnudo, alquilado, y empieza a operar con la unidad nacional, construida por obreros navales argentinos. Entonces, ¿esto qué genera? Una noria de producción que nosotros estipulamos en un ciclo de 35 años, con el cual alcanzaríamos una flota de un tamaño de 175 buques argentinos y un trabajo constante en astilleros, navalpartistas y reflejo social de 150.000 puestos de trabajo. 24.000 puestos de trabajo directos en astilleros argentinos. 35.000 puestos de trabajo directos en navalpartistas que proveen al astillero de insumos, máquinas, equipos, materiales, porque el 40% del barco lo hace el astillero, pero el 60% es abastecimiento que viene de afuera de la fábrica. Claro. Que pueden ser los electrodos, que pueden ser la pintura, que puede ser el acero, que puede ser aquellos productos que integran el barco, pero que el astillero no fabrica porque no son estratégicos. Por ejemplo, las canillas, los baños, no lo fabrica el astillero, eso lo compra hecho. Entonces, el 60% viene provisión navalpartista. Y cuando los trabajadores de astillero y de las empresas asociadas a la construcción naval queman sus salarios en menos de 30 días, eso genera un reflejo social por consumo. Totalmente. En donde otros que se ganan la vida de otras cosas viven de esos sueldos industriales, porque es el que ese obrero naval o el obrero de la pyme, el obrero industrial, cuando gasta, es el que te permite a vos vender una entrada en un recital. Claro, totalmente. Sí, de comer a vos también. El que le vende el sándwich de milanesa al trabajador, claro, cuando se va al mediodía y todo lo que conoce. Espectacular. Ahora bien, volvemos a la cuestión coyuntural de hoy, y no te me vayas, que quiero que me cuentes también del paquete de proyectos, porque quiero que me definas ahora en un ratito, ¿qué es la nacionalización? Y si me permitís el término, absoluta del comercio exterior. Pero eso en un toque. Ahora, muchas veces se dice, cuando hablamos de esto, de la hidrovía, hablamos de esto de lo de Uruguay, ¿no? De los barcos pasan por Uruguay y no pasan por la Argentina, y una de las soluciones que se esgrimen es el tema del canal de Magdalena, que es tener un lugar nuestro para recibir estos barcos
que no se nos desvíen a Uruguay y que pasen por la provincia de Buenos Aires. Que esto implicaría dragar el canal de Magdalena. Ustedes tienen otra visión de esto. Ustedes no estarían de acuerdo con dragar, sino con este sistema de barcazas que nos comentabas recién. Contanos por qué no el canal de Magdalena. El canal de Magdalena es una opción interior al capitalismo entre liberales y keynesianos. Los liberales quieren privatizar todo y entregar todo al extranjero. Y los keynesianos quieren moderar, pero en el mismo sentido de mantener el dragado, mantener la política de mayor dragado para que entren buques cada vez más grandes y generarles un ahorro a las multinacionales del comercio exterior, del transporte. Entonces, por eso nosotros no estamos a favor del dragado, porque no estamos a favor de bajarle los costos a las multinacionales. Lo que estamos a favor es de generar la propia actividad nacional, que significa navegar, que signifique en la navegación de ultramar, en la navegación fluvial al interior de nuestros ríos, y por supuesto nacionalizar los puertos y la actividad de dragado. Entonces, Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Se comporta como una zona franca en la cual inundan a la Argentina de productos a precio dumping. Pero no tiene un enorme poder infinito el Uruguay. Es falso plantear ese supuesto poder del Uruguay, como también es falso plantear, como hacen empresarios y sindicalistas de la actividad que denuncian la existencia de un imperialismo paraguayo que se ha apoderado de los fletes fluviales en la Argentina. No, porque denunciar el imperialismo paraguayo y denunciar el imperialismo uruguayo es una falsedad para ocultar el dominio del verdadero imperialismo, que es el de Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Europa, el de Japón y el de la China industrial liberal también. Porque el dominio del flete marítimo es lo que define los términos del intercambio, no la navegación de fletes baratos de barcaza por parte del Paraguay. Entonces, que el Paraguay realice sus cargas en sus fletes, está bien. Que Bolivia también pueda navegar nuestros ríos interiores, está bien. ¿Por qué? Porque son hermanos de la patria grande. Por supuesto. Lo que debe hacer la Argentina es, estando aguas abajo y siendo dominante en la salida al mar, tanto de Bolivia como del Paraguay, que dependen de nosotros, ser nosotros aquellos que podamos compartir con ellos fletes fluviales, pero que las cargas internacionales pasen de ese flete fluvial boliviano y paraguayo a buque argentino a transportar al mundo. Por eso la reserva de carga que proponemos para la Argentina, también la proponemos para todos los países de la patria grande del Caribe y la América del Sur, porque nosotros debemos crear una reserva de carga de la patria grande del Caribe y la América del Sur, donde compartir todos los fletes marítimos de todos nuestros hermanos. Bolivia tiene una economía tan magra que su tamaño económico no le permite tener una marina mercante, porque todo el comercio exterior anual boliviano se podría transportar en apenas 10 barcos. La mayor exportación de Bolivia en toneladas, no en dólares, en toneladas es el gas. Entonces, Bolivia no tiene un volumen de transporte tan grandes para justificar tener una marina mercante propia. Porque los barcos, esos 10 barcos tardarían o mucho tiempo en consolidar carga, en cargarse, y además estarían dispersos por el mundo y les resultaría difícil tomar carga internacional. Ahora, pero si nosotros a una flota de 175 barcos como la que la Argentina necesita, sumar la flota boliviana de 10 buques, sumar una flota paraguaya de un tamaño similar, podríamos todos navegar bajo una misma bandera y compartir los fletes internacionales, y esto favorecería justamente a los más débiles, porque si la Argentina se pone de pie, favorece a sus hermanos, como el Paraguay y Bolivia. Cuando dicen que a las multinacionales les conviene Uruguay, entonces es una falsedad. No, el Uruguay está completamente desregulado y privatizado. Entonces quieren repetir el modelo. Es lo mismo que el Paraguay, que está más desregulado, que está más privatizado que la Argentina todavía. Y estos empresarios argentinos lo que quieren es que la Argentina se desregule más para equipararse al Paraguay. Claro. Porque la Argentina tiene mayores derechos laborales. Entonces, el marinero paraguayo tiene peores condiciones de contratación que el marinero argentino. Pero la salida de esto no es explotar más al marinero argentino, claro, y desregularlo más para que se parezca más al marinero paraguayo. No, nosotros tenemos que imponer nuestras condiciones de justicia social
y a partir de ahí impulsar a que nuestros hermanos de la patria grande levanten con nosotros. No nivelar para abajo, nivelar para arriba. Absolutamente. Martín, contanos, ¿cuál es el proyecto para la real nacionalización del comercio exterior? Y contar a la gente dónde puede encontrarse con estos proyectos para interiorizarse, para leerlos, para ver qué es todo este mundo nuevo que se abre con soluciones concretas. Y me interesaba conversar con vos, porque ustedes no son aquellos que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y después hay que buscar cómo. Ustedes ya tienen trazada una hoja de ruta de este es un plan a 30 años y acá está la soberanía nacional. Bueno, lo primero es recuperar el mercado de cargas que mencioné con la reserva de cargas. Eso te da actividad y facturación inmediata. Empezás a trabajar ya, mañana. Empezás a navegar. Empezás a ejercer por vos mismo el flete. Mientras vamos construyendo los barcos en astilleros nacionales. El Fondo de Desarrollo Industria Naval recauda el 2% de los 7.000 millones de dólares y eso sería un ingreso fiscal constante durante el año de 140 millones de dólares todos los años. Pero no recauda a fin de año, recauda todos los días. Y recauda un aproximado de 400.000 dólares al día. Entonces hoy tendríamos 400.000 dólares, mañana 400.000 dólares, pasado 400, los 365 días del año 400.000 dólares. Vos imagínate si fuéramos... Un país con una restricción externa de aquellas donde supuestamente no tenemos dólares y no tenemos de dónde sacarlos. Están ahí los dólares, hay que ir a buscarlos. Entonces, imagínate que saliéramos de gira con un autito a los astilleros argentinos que están paralizados, que están cerrados, que están en estado de abandono, con 400.000 dólares todos los días de cuota naval, para que puedan comprar máquinas, contratar personal, poner de pie las fábricas, acomodar los galpones, poner las líneas listas para empezar a producir, y esto se haría de manera inmediata a través del Fondo de Desarrollo de Industria Naval Nacional, que tiene estado parlamentario también desde el año, son los proyectos 2965 y 2966, Reserva de Carga y Fondo de Desarrollo de Industria Naval, con actual estado parlamentario vigente. Y el tercer proyecto es la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI. Esto es una corporación estatal, bajo la ley de corporaciones del Estado de la Juventud Peronista de la década del 70, ley 20558, y la complementaria Sociedades del Estado 20705, que es el plexo jurídico de liberación nacional que la Juventud Peronista y Perón sancionaron en la década del 70, que son empresas estatales, impenetrables al capital privado, no sujetas a privatización, solo pueden ser desarmadas mediante una ley especial del Congreso, con mayoría especial, y no pueden ser enajenadas, porque solo pueden pagar las deudas contraídas mediante el propio ejercicio de la actividad. Esto quiere decir que no me podés embargar las máquinas, que no me podés vender el patrimonio de la empresa del Estado, sino que la deuda contraída se contrae solo mediante el ejercicio de la propia actividad. Esto es un plexo jurídico poderoso que fue muy dinámico porque sale de las viejas leyes de la administración pública, que bueno, que son un poco lentas porque la administración pública tiene un sistema de controles interiores que a veces para comprar unas resmas de papel o unas viromes se necesita pasar un transcurso poco prolongado de tiempo, de 6 meses, y que vos necesitas para actividades industriales o actividades como la del flete marítimo, mucha agilidad, porque el flete se negocia todos los días, a las 24 horas del día se está negociando en lo que es la arena del shipping, lo que sería el lugar en el cual vos estás operando las 24 horas del día para tomar carga con el extranjero. Entonces, por eso el MA 21 se constituye como corporación del Estado para ejercer el transporte naval internacional, fluvial en ríos interiores, carretero con flota de camiones propia, ferroviario con las redes ferroviarias argentinas y transporte aeronáutico. Esto es lo que ya existe en el mundo, porque el transporte a partir de la década del 60 mutó a multimodal. Antes los modos de transporte competían entre sí, pero las diferencias de los costos hicieron que aquellos que operaban en una línea que era muy cara, pues, como la camionera, teniendo un río navegable, abandonaran la línea esa porque era cara y el flete, la carga se trasladara hacia la barcaza. Entonces, en términos de transportes estabilizados, lo que cuesta transportar 10 en camión, cuesta 7 transportarlo en tren,
4 transportarlo en buque y 1 en barcaza. Entonces, para traer la yerba mate o la madera de Misiones, es ridículo transportarla en camión que cuesta 10, teniendo el río Paraná, pudiendo traerlo con barcaza y pagar 1. Entonces, el multimodalismo lo que hace es valerse de todos los sistemas de transporte para tener un flete más seguro, más económico, más racional. Y no estar con flete carretero de Buenos Aires, por ejemplo, a la Tierra del Fuego, que hacen 3.500 kilómetros de ida, 3.500 kilómetros de vuelta, el camionero está 2 semanas fuera de su hogar y no es vida tampoco. Para el transportista, para aquel que maneja, para el chofer. Entonces necesitaríamos estabilizar un sistema de transporte, porque además el camión, como tiene un monopolio en el cual domina el 95% de las cargas interiores, el camión en la Argentina no cobra 10, frente a 7 del tren, 4 del barco y uno de la barcaza. El camión argentino cobra 15, cobra el doble que el tren. Entonces, una empresa estatal multimodal racionaliza el flete, estabiliza el sistema de transporte y opera con el camión en las cortas distancias, porque el tren no llega al barrio, no llega al almacén, no llega a la fábrica. Y para eso hay que valerse de los camiones. ¿En dónde? En las puntas de los tramos. Cuando se carga en el campo o en la fábrica, o cuando se descarga en la ciudad, en el pueblo, tiene que estar el camión. Pero en el medio hay que valerse de tren, de barcaza y de buque. Entonces, ELMA 21 está diseñada para ser una empresa multimodal de transporte que permita además integrar federalmente nuestro país, además de manejar el comercio exterior, nacionalizando los puertos, nacionalizando el dragado, como lo contempla la ley, y nacionalizando el flete marítimo internacional, sino que además nosotros venimos proponiendo la creación de unas troncales ferroviarias que unan, un ferrocarril federal andino que una Ushuaia con La Quiaca, pegada a la Ruta 40, en la traza de la Ruta 40, al pie del Ande, con un ferrocarril federal andino que una nuestras 11 provincias cordilleranas y vincule nuestros mercados internos, nuestras producciones, nuestra cultura, nuestros pueblos, que los argentinos puedan viajar por el país para conocerlo, amarlo y defenderlo. Un ferrocarril federal atlántico que una también Ushuaia con la provincia de Buenos Aires y que suba por el tren provincial, se vincule con el Urquiza, el Gran Capitán, hasta Misiones, y de Bernardo de Irigoyen en Misiones hasta La Quiaca, unir con cerrar el perímetro triangular con un ferrocarril federal norteño. Esta traza caliente y perimetral cambia el país para siempre. ¿Y cómo se paga, cómo se financia? Con las ganancias del flete marítimo internacional, que es una entrada constante de 1.200 millones de dólares al año, que nos permitiría montar terraplén, durmiente, vía, y crear estas trazas para integrar la Patagonia que está en peligro. Porque la Patagonia es 1/3 del territorio nacional, continental. Pero vive apenas el 5% de los argentinos. Está despoblada, pero alambrada por la oligarquía. Y en manos de las multinacionales. Y en propiedad de extranjeros. Entonces, para ir hacia la definitiva conquista y ocupación de la Patagonia, necesitamos una logística permanente como es el ferrocarril, con una traza permanente, con una vía férrea, donde corran nuestros ferrocarriles valiéndose inclusive del combustible que tenemos. Porque para esto que planteamos, que en Río Turbio, en Santa Cruz, tenemos una reserva de carbón de 500 años por delante. Si nosotros usáramos ese carbón, podríamos alimentar a nuestras máquinas, a nuestros trenes argentinos, con ese carbón de Río Turbio, que es el carbón con el cual constamos, y con eso rompemos la dependencia con el combustible líquido que importamos del extranjero, porque la Argentina importa la mitad del combustible que consume. Entonces el diésel está en manos de la Shell, de Inglaterra, de la ESO norteamericana, y nosotros necesitamos valernos de un combustible propio, y eso es el carbón de Río Turbio, que se puede operar de estas 3 maneras. O montar centrales termoeléctricas a lo largo de la traza ferroviaria para quemar el carbón y mover un ferrocarril eléctrico. La otra opción es montar una carboquímica, que es con el carbón de Río Turbio
convertirlo en un diésel de calidad suficiente, como ya lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo el carbón de su propia cuenca en un diésel. Lo hicieron hace más de 70 años todos los alemanes, con todo éxito, que son los maestros de la química. Y la tercera opción que planteamos es quemar ese carbón directamente en locomotoras vaporeras. Los argentinos hemos sido maestros del vapor en el mundo, a través de Livio Dande Porta, que fue un ingeniero argentino que desarrolló el vapor extraordinariamente. Tal es así que además de fabricar para la Argentina, lo convocaron de la India, lo convocaron de Cuba, les adaptó las máquinas a los hermanos cubanos para que pudieran quemar el bagazo de la caña de azúcar, el residuo de la industria azucarera, la quemaban dentro de sus propias máquinas a vapor y con eso tenían ferrocarriles que funcionaban a bagazo de la caña de azúcar. Entonces, teniendo una fuente de carbón tan grande los argentinos en Río Turbio, podríamos pulverizar ese carbón, inyectarlo con aire comprimido y quemar en vaporeras ciclónicas. Algunos van a decir, bueno, pero las máquinas a vapor es algo muy viejo, obsoleto. Bueno, les damos la noticia que las centrales nucleares se valen de la energía de la radiación del uranio para generar calor, pero en realidad lo que hace el calor producido por la radiación es calentar un recipiente a presión, una caldera, y esa caldera genera vapor y ese vapor mueve un dínamo por el cual se obtiene energía eléctrica. Son máquinas rotativas de vapor las centrales nucleares. En vez de usar combustible líquido o gas o carbón, lo que utilizan es el calor que se produce por la reacción nuclear. Así que no es algo viejo y obsoleto, se sigue usando en la actualidad. Mira, lo tenemos del otro lado en el chat a David de Andrea, que hoy lo estaba escuchando más temprano con mi amigo Ezequiel Guasora, que hablaba de algo muy importante que la inmensa mayoría desconoce, que es que Argentina tiene más territorio marítimo que territorio continental terrestre. Impresionante, y algo como para empezar a ver cómo hacemos a nivel de los mapas para empezar a entender la magnitud de la Argentina. Yo te voy a hacer la última por mi parte y quiero que acá en el chat empiecen a preguntar, a dejarme sus preguntas para Martín. Yo sé que es absolutamente divertido andar peleándose y vos callate, vos no sabés nada, está genial, pero también dejen sus preguntas y aprovechemos que lo tenemos a Martín con nosotros. Ya lo venías diciendo, Martín, y ya diste varios ejemplos, pero me gustaría que te puedas explayar con todo el tiempo que vos quieras para explicarnos cómo esto que ustedes están planteando no es que resuelve un tema marítimo, un tema puntual, resuelve cuestiones que tienen que ver con deuda externa, con el salario, con la pobreza estructural. ¿Cómo esto que ustedes están planteando no es que resuelve una cuestión puntual, sino que prácticamente se hace cargo de los grandes problemas del país en toda su magnitud? Bueno, vos fíjate que si estamos hablando de un quebranto de 7.000 millones de dólares del flete marítimo, también hay que contraponerlo con lo que paga la Argentina de deuda externa todos los años. Entonces, por los servicios de la deuda externa, ¿cuánto paga el país por año? Entonces, ¿para eso qué necesita para pagar la deuda externa? ¿Dólares frescos? Bueno, si vos eliminás el quebranto de 7.000 millones de dólares que hoy tenés esos dólares frescos o para hacer obligación a los compromisos contraídos internacionalmente, los compromisos financieros, o lo podés usar para el desarrollo de tu propia industria nacional, que es lo que más necesitamos. Porque la deuda externa no tiene que ser una traba para el freno del país, de un debate. Nosotros somos de la causa Olmos, el patriota Olmos que logró el fallo favorable del juez Ballestero para revisar la deuda externa tomada por la dictadura militar. Bueno, después hubo otros que todos los gobiernos después tomaron deuda externa también, pero hay una base jurídica y antecedentes válidos de los argentinos para investigar esa deuda externa. ¿Cuánto entró al país o cuánto no entró? El blindaje de De la Rúa allá por el 2001, fueron 20.000 millones de dólares, que son un asiento contable en el Fondo Monetario Internacional, a lo cual a la Argentina llegaron 1.000 millones de dólares. Los otros 19.000 millones de dólares no llegaron jamás al país. Pero son un asiento contable
en el Fondo Monetario que te exige el pago del mismo. Así y otros estropicios y otros robos de guante blanco se han hecho con la deuda externa. Pero para nosotros podríamos plantear lo siguiente. Imagínate si en este momento dijéramos, comunicado número 1, ya que la Argentina tiene que hacer frente a las obligaciones externas contraídas por los gobiernos anteriores, a partir de este momento declaramos el cierre de toda importación superflua que pueda ser sustituida por la industria nacional. Entonces, para poder pagar, no podemos seguir quemando 60, 70 mil millones de dólares al año en importaciones que podemos fabricar por nosotros mismos, con nuestra propia industria. Entonces, la industria automotriz, 7 de cada 10 autos que se venden en el país son extranjeros. Pero la Argentina ha fabricado todo su parque automotor en el pasado por sí misma. Peugeot 504, 33 años en la línea de producción, 100% nacional, completamente nacionalizado, el Yello. Renault 12, Fiat 600, Citroën 13B, Chevy Serie 2 de General Motors, Ford Falcon de la Ford, Torino, Industrias Kaiser Argentina, Fiat 128, Mirafiori. Todos esos vehículos fueron fabricados en la industria nacional. El 95% del valor de todos esos autos era argentino. Lo que hay que hacer es montar la terminal estatal automotriz para generar una oferta de vehículos nacionales que tenga un rastrojero del siglo XXI, un Torino del siglo XXI, un camión del siglo XXI, como fueron los camiones de IAME, y a partir de ahí, con la moto Puma del siglo XXI, dar una oferta de vehículos nacionales y obligar a las multinacionales extranjeras, desde el poder del Estado empresario, a nacionalizar sus partes. Porque somos capaces de fabricar todo. Los argentinos fabricamos motores, cajas de velocidad y chasis homologado. Si vos lográs fabricar eso, podés poner un auto en la calle. Todo lo demás es de menor complejidad. Y todo eso somos capaces de hacerlo. Entonces, esas son importaciones que no deberían ocurrir. Lo mismo con los artículos del hogar, los electrodomésticos, los juguetes, los muebles, los textiles. Todos esos productos son fáciles de sustituir por nuestra propia industria nacional. Entonces, con eso nosotros eliminaríamos no solamente un quebranto financiero, sino un quebranto social, que es el de los más de 4 millones de desocupados que hoy tenemos en la patria. Vos pensás que estamos en este momento con apenas un 33% de argentinos que trabajan en blanco. Un tercio de los argentinos están en blanco. Apenas 8 millones de argentinos están en blanco, cuando la masa obrera argentina es de 25 millones. Todos los demás vivimos a la intemperie. Algunos trabajando en negro, otros cobrando un plan social, otros desocupados. Entonces, lo que más se necesita es atacar la desocupación, que es la fuente de todos los males que nos castigan socialmente. Porque las adicciones, la violencia, la trata de personas, son hijos no reconocidos de la desocupación que provoca el capitalismo, para mantener un ejército de reserva y deprimir las condiciones de contratación de los demás a la baja. Entonces, para arrancarle el ejército de reserva al capital internacional, mediante la marina mercante, la nacionalización del comercio exterior, generar el proceso de sustitución de importaciones. Pero si vos no nacionalizás el comercio exterior y te invaden con precios dumping, con productos extranjeros, es muy difícil que vos puedas levantar la industria nacional. Tenés que reservar el mercado interno para los propios argentinos. Acá, mira, te voy a leer algunos mensajitos. Mario dice, gracias, ministro de Producción ya. Ahí yo tengo la duda, porque a mí me parece que lo pone en el Ministerio de Producción y renuncia al otro día. Vamos, mirá. Si nos nombran, vamos a pelear hasta el final. Me encanta, entonces. Bueno, vamos con la pregunta de Luis. Mirá que hay un montón, ¿eh? Pregunta, ¿cómo afecta la idea de cambios en la hidrovía al Mato Grosso brasilero? Si nosotros dejamos de dragar, volvemos a los niveles de circulación de agua normales, de los cuales nunca deberíamos habernos ido, porque el mayor dragado es mayor profundidad, pero también una solera mayor. Hay un ancho de dragado mayor que están todos impulsando, los exsecretarios de Puertos y Vías Navegables, los de la Administración General de Puertos, la Cámara Naviera,
la Federación de la Industria Naval Argentina, la Bolsa de Rosario y la Sociedad Rural con las multinacionales, todos impulsan un mayor dragado. ¿Esto que genera? Al mayor profundidad y mayor solera, mayor ancho de dragado en el río, hay un mayor escurrimiento de la masa de agua que seca los humedales en el norte y genera inundaciones en el sur. Entonces, recuperar la cuenca es volver a estabilizar el curso del río y los volúmenes de descarga que hay de la gran masa de agua que, por supuesto, tiene origen en el Monte Grande, en el Mato Grosso brasilero, que es el que condensa esa humedad, y una circula por arriba en el Paraná, pero también hay una gran masa de agua subterránea que es el acuífero Guaraní. Va una mía y después sigo cumpliendo con la gente. Suena casi perfecto. O sea, solucionás cuestiones ambientales, climáticas, económicas, solucionás prácticamente todos los grandes problemas que hoy tiene la Argentina y no vamos a decir que es un trabajito, pero algo que es posible de llevar adelante. Entonces, yo creo que la gran pregunta, y te la hago porque la he leído un montón de veces mientras conversábamos, de por qué no. De por qué no se ha hecho ayer esto, no mañana. Porque hace 40 años en la Argentina que gobierna la partidocracia demoliberal, que es interior al capitalismo en sus opciones liberales de Milton Friedman o keynesianas del lord inglés John Maynard Keynes, y no creen en el Estado empresario que impulsaron San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Creen en la iniciativa privada y en la inversión extranjera directa. Entonces, el cambio fuerte que hay que hacer en el país es marchar a recuperar nuestra propia tradición antiimperialista mediante las empresas del Estado, pero también para eso hace falta de nuevos proyectos, también de nuevos protagonistas. ¿Has debatido o discutido con algún libertario? Porque me imagino, viste que ahora están de moda estos muchachitos, que todo lo que nos está contando desarma de punta a punta el mensaje liberal que ahora intentan vendernos como algo nuevo, pero que es más viejo que la pobreza de los argentinos. Es muy poca gente, mayoritariamente son ricos, y sus ideas son horribles, porque es gente egoísta que quiere hacerse cargo de sí misma y le importa un carajo el sufrimiento ajeno. Entonces desprecian al pobre, desprecian al desocupado, desprecian al villero, desprecian a aquel que está sometido, porque los necesitan odiar para excluirlos. Entonces es gente absolutamente irresponsable, no puede estar en la conducción del país. Son una minoría. Nosotros tenemos una política de mayorías, porque nosotros construimos totalidad. Un proyecto de liberación nacional construye totalidad e incluye a todos, incluso a aquellos con los cuales no estamos de acuerdo. Porque en nuestro proyecto, la actividad privada tiene lugar. Estos personajes que vos nombrás también tienen lugar en la Argentina. Pero en el proyecto de ellos, nosotros no tenemos lugar. Porque claro, si no hay empresa estatal, no hay posibilidad de trabajo para el 100% de los argentinos. Solo la empresa del Estado es capaz de crear el pleno empleo que necesitamos. Los privados no lo van a hacer jamás. Ellos no tienen problema porque ellos sueñan con comprar un auto importado. Total, para ellos tener un auto importado es comprarlo, pagarlo y disfrutarlo. Para nosotros, los argentinos, que nacimos y vamos a morir en esta patria, y no estamos buscando irnos, sino que queremos morir en nuestra propia tierra, nosotros necesitamos que haya trabajo industrial argentino. Entonces la importación nos castiga porque nos quita la fuente de trabajo. Es otra la concepción de la cual nosotros partimos. Omar nosotros Villalba, estamos parados en el trabajo, no en el comercio. Claro. Omar Villalba nos pregunta algo que ya ha respondido, pero quizás estaría bueno que lo remarquemos. ¿Qué papel juega Astilleros Río Santiago en una flota marítima nacional? Y tiene que volver a ser el padre de la industria naval. Astillero, ¿qué tendría que hacer en este momento? Bueno, ser la cabecera de contratos de toda la industria naval. Entonces, Astillero se tiene que dedicar a dos cosas. Primero, hacer casco, porque tiene el tamaño y las gradas necesarias para hacer buques de gran porte. Segundo, volver a recuperar la construcción de grandes motores diésel, motocompresores, motogeneradores y maquinaria de cubierta, que eso es alto valor agregado, que puede estar pagado entre 18 y 28 dólares por kilo. El valor agregado de estos componentes que tienen más trabajo humano implicado en su producción. Y abastecer
a los otros astilleros argentinos, dándoles casco, se lo puede remolcar a otro astillero y con ello poder darle la tarea de alistamiento, que son las tareas complementarias que vienen después de la botadura, para montar adentro del varón cañerías que se realiza, no se puede hacer en el astillero, pero también se puede derivar esa tarea para que otros lo hagan. Abastecer de motores, motocompresores, motogeneradores y maquinaria de cubierta a todos los astilleros que o fabrican casco o hacen alistamiento. Entonces, Astillero Río Santiago tiene que volver a parir la industria naval. Ese es su rol estratégico en este momento. Y teniendo Fondo de Desarrollo de Industria Naval, teniendo mercado de cargas, esto es posible de hacer. Vamos con otra más. Facundo Sánchez Mann dice: Martín, ¿lo conoces a Enrique Aureli? ¿Qué opinás de la MT Recuperación Nacional que hicieron ayer en Santa Fe con Social 21? Y me vas a tener que contar a mí porque no tengo ni idea de qué se trata la pregunta y me imagino que vos sí. Sí, con Enrique Aureli hablamos la semana pasada, tuvimos una conversación telefónica y quedamos en reunirnos, así que próximamente nos vamos a encontrar seguramente, pero bueno, todo el mundo anda también atareado y a veces cuesta encontrar día de reunión, pero sí hemos conversado y él impulsa la creación de una empresa de dragado Sociedad del Estado, cosa que para nosotros está bien. Y nosotros planteamos la creación del MA 21, que incluye el dragado como actividad interior a la actividad de navegación y portuaria. Así que hay coincidencia. Y bueno, él manifestó... Ustedes no están totalmente en contra de dragar, sino de no hacer estos dragados tan profundos y con las soleras tan grandes. Claro, claro. Hay una actividad de dragado que hay que realizar, pero tiene que ser la mínima indispensable bajo otro tipo de filosofía que no es la conducción de las multinacionales y las embajadas extranjeras que te indican mayor dragado, reventar la naturaleza, quemar el planeta, no les importa un carajo. Sino que nosotros necesitamos realizar una tarea de dragado que sea la justa y necesaria, porque debe ser impulsada por otra filosofía. La filosofía que nosotros impulsamos es una filosofía respetuosa de la Pachamama, armoniosa, porque el capitalismo va a quemar el planeta a partir de su propia filosofía, que es la obtención de ganancias lo más rápido que se pueda. Y hay una mutación en la filosofía del capitalismo de la explotación del hombre por el hombre. El Homo homini lupus, el hombre lobo del hombre, ha mutado en una subespecie peor y más dañina, que es el Homo natura lupus, el hombre lobo de la naturaleza. Y para cambiar de paradigma, lo que hay que cambiar no es solamente de técnica y de política. Tiene que haber una conducción filosófica que marque el sentido de avance en este aspecto, donde el cuidado de la naturaleza tiene que ser parte de la ecuación del costo-beneficio. No puede estar afuera. Tiene que ser parte del diseño tecnológico. Por eso los trenes de barcaza que nosotros impulsamos para la navegación de los ríos interiores es la tecnología conveniente, pero que tiene como respaldo una concepción filosófica de equilibrio, de Pachacuti, con nuestra madre tierra. A los ecuatorianos la palabra que acaba de pronunciar le trae malos recuerdos recientes. ¿Cómo utilizan, no? Nuestros símbolos para hacer chanchadas. Vamos con Asterix. Pregunta: ¿cuál es el plan para controlar la pesca ilegal en nuestro mar? Nosotros desde 1998 venimos impulsando la construcción de los patrulleros oceánicos multipropósito, que son unas corbetas livianas de 1.800 toneladas de desplazamiento para ser construidas en Astillero Río Santiago y con eso poder patrullar con un total de no menos 15 de estos patrulleros todo el espacio marítimo argentino. Esto a nosotros nos permitiría expulsar la flota pesquera ilegal con buques modernos de defensa nacional, los cuales ya el Astillero Río Santiago no solamente presupuestó, sino que además ganó la oferta en 3 oportunidades. En este aspecto, el patriota Ángel Cadelli, que fue gerente comercial del astillero, que fue gerente de calidad, que fue vicepresidente de la empresa, pagó muy caro
esta iniciativa porque en el año 2006 estábamos muy cerca de empezar a construirlos. Se había hecho la transferencia tecnológica por parte de Fastmer Ferroestal, los alemanes que daban la tecnología para construir, había crédito de la banca alemana para todos aquellos componentes que vinieran del extranjero, había acuerdo con la banca argentina para financiar la construcción, la Armada Argentina estaba de acuerdo con la especificación técnica que Astillero Río Santiago había emitido, y estaba todo listo para construirlo. Pero las operaciones de las embajadas extranjeras, del Foreign Office inglés, del Pentágono norteamericano y de la tropa cipaya a sueldo en el país, bloquearon la construcción de estos buques, para los cuales inclusive la ex ministra Nilda Garré en un determinado momento sacó un pliego de licitación para astillero estatal constructor con experiencia en este tipo de construcciones. A medida de Río Santiago. Sin embargo, el boicot fue permanente. Martín, espérame estas entonces. Construcciones, jugar fuerte. Entonces. Lo que me estás diciendo es que hubo un incipiente intento dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de solucionar este tema y eso después se abortó. Hay un impulso patriótico constante de nuestra parte a través de ANUSATE, Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de Asociación Trabajadores del Estado, de la Verde de ANUSATE. En Astillero hay un impulso constante desde 1998. A esto se suma el Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, el cual yo presido, y luego Social 21, la tendencia, que mantiene esta línea de avance. En el caso, en el año 2006, avanzamos en los términos que acabo de mencionar, con los alemanes, con la Armada Argentina y con el Ministerio de Defensa, pero por no jugar fuerte, por no ir al frente con todo, después estas embarcaciones Macri las termina importando de Francia. Porque faltó vigor, faltó ir al frente con fuerza, con decisión de hacerlo. Entonces se fue postergando y después Macri te termina en lo que nosotros cotizamos en el año, la última cotización, en el año 2010 aproximadamente, 2011, cotizamos en 175 millones de dólares, 4 barcos, Macri los compra en Francia por 350 millones de dólares, por más del doble. Faltó vigor, faltó fuerza, faltó decisión política de ir al frente a chapa, pincharla con un soplete y empezar la construcción. Porque la transferencia tecnológica ya la había absorbido la Armada, inclusive, la Armada Argentina. En el caso de Chile, estos mismos patrulleros, también de diseño alemán, Fastmer Ferroestal, los chilenos los construyeron en Talcahuano. Los que nos quedamos atrás somos los argentinos, que tenemos que pasar al frente. Y además no necesitamos solamente 4. Estos que ya contrataron en Francia son 4, pero nosotros necesitamos más de 10 construir, agregar 10 más, 10 construcciones más para barrer todo el Atlántico Sur, lo que significa Mar de Weddell, Antártida, Península, Orcadas, Sandwich, Malvinas, barrer todo el espacio marítimo, incluso hasta la milla 201, para expulsar la flota ilegal pesquera. Si nosotros cobráramos, vos pensás que las capturas pesqueras, lo que ocurrió es esto, en el año 1985, las capturas legales eran de 300.000 toneladas. Para el año 1998, las capturas crecieron a 1.400.000 toneladas. Se multiplicaron casi por 5 las capturas. Y hay otro tanto ilegal del mismo volumen. Entonces la presión sobre la biomasa es muy grande. Todos estos ilegales, la mitad de los ilegales, no cumplen con las normas mínimas de navegación y serían expulsados. La otra mitad hay que controlarla y con un impuesto del 10% de las capturas amortizaríamos la construcción de los barcos en 8 años. Y permitirían que los barcos naveguen 17 años más, que son su vida útil, los patrulleros oceánicos multipropósito, con los barcos, los bienes de capital amortizados, los sueldos de la tripulación, el combustible y los víveres. Esos son los presupuestos de economía equivalencia que Social 21 tiene para todas las distintas áreas de producción y de defensa nacional, que es con lo que nos vamos a presentar en estas elecciones armando lista, y en el 2023 con una lista nacional
si logramos alcanzar la constitución del Partido Nacional, presentarnos con este proyecto a nivel nacional en el 2023. Alicia Romero hace una pregunta que es clave, fundamental, y es la que se están haciendo todos del otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, el pueblo? Bueno, el pueblo argentino, si se dedica a estos temas y mantiene continuidad, y nosotros logramos a través de los canales de comunicación populares, con todos los comunicadores que pertenecen al campo nacional y popular y que asumen el compromiso patriótico de defender nuestra soberanía, nuestra independencia económica y luchar por la justicia social, es posible que generemos una tendencia de opinión política, una corriente de opinión, una tendencia que vuelva al debate político de las cosas y no de los personajes, sino poner en debate los astilleros, la Marina Mercante, YPF, la producción para la defensa nacional, la energía nuclear, los temas, las cosas. Si nosotros nos mantenemos hablando de las cosas, hablando mucho de las cosas, poco de los demás y casi nada de nosotros mismos, es posible que el pueblo argentino despierte este interés, porque las peleitas mediáticas que hay son muy pobres y falta sustancia de debate para que el argentino se entusiasme en comprometerse con un proyecto de liberación nacional. Entonces, mantener la prédica constante y además poder presentar una opción electoral a lo cual los argentinos puedan también votar, que no significa ir solo y cortarse por la libre, sino nosotros somos movimentistas, somos frentistas, que no podemos solos, necesitamos de todos, pero habiendo una corriente, una tendencia de liberación nacional que marque este sentido de avance, esto permite que los argentinos también lo puedan tener como una opción de gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más cercano a esto, a lo que te referís como una opción de gobierno, o al menos a sentarlos en la mesa de debate para que ustedes puedan plantear esto en los lugares donde se deciden estas cosas? Bueno, alcanzar la primera magistratura argentina, la presidencia de la nación, es difícil y entre 45 millones de argentinos llega uno. Así que fácil no es. Pero Social 21 no está Es más fácil nacionalizar el comercio exterior. Bueno, pero para eso hay que hacerlo desde la presidencia de la nación. Entonces, van juntas y en este aspecto nosotros no estamos buscando que llegue uno. Social 21 es un movimiento de liberación con una militancia formada programáticamente muy fuerte, con una línea dura de liberación nacional, fuerte, potente, con mucha fundamentación. Tenemos más de 500 documentos escritos, porque hay que poner las cosas por escrito también, para que el compromiso sea profundo, no solamente declararlo, declamarlo con la voz, sino ponerlo por escrito, que eso esté respaldado con presupuesto, con investigación, con conocimientos profundos sobre los temas. Y este sentido requiere también de una filosofía del coraje, porque la Argentina tiene que volver a recuperar un plano filosófico del coraje con el cual impulsar un proyecto de liberación nacional antiimperialista. Con el materialismo la vida navega en círculos. Es foto, no es película. Y el tiempo deja de transcurrir. El hedonismo atrapa a los argentinos en el sentido del confort y en la política de tanto tienes, tanto vales, que se convierte en un código de vida, en una ética, en una moral. Pero para nosotros la Pachamama y el Pachacuti, junto a Cristo y la misericordia, se constituyen en valores fuertes, pero que por el momento en el actual capitalismo imperante se expresan como mercaderías esotéricas que no cotizan en el mercado. Y son enemigos de esta filosofía sentido. Es desamor imbécil que actúa como soldado del imperialismo materialista. Entonces, el materialismo es el que hace peligrosa a la filosofía sentido. Pero también hay que tener cuidado porque los posmodernos, con su dilución permanente, también matan. Porque la progresía argentina practica la tolerancia para consigo misma y no para con los otros. Entonces, Totalmente. hay algo que hay que
plantear en este momento, con coraje, con voluntad de transformación, que es que el que tiene coraje para arriesgarse a decir la verdad en su discurso, no temerá en perder a su auditorio. Y eso es lo que hace falta ahora, un compromiso primero del que habla con la verdad, más que la habilidad de convencer al auditorio. Porque la lealtad con lo verdadero, esa obstinación con la verdad, no es una vanidad, es un valor, porque es un testimonio de vida en tiempos difíciles. Eso es la parresía para nosotros, el vivir de la misma manera que se habla. Porque si el argentino siente, percibe que hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que la vida se constituye como un bloque único sin fisuras, el argentino se anima. Esta es la patria de Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz. Acá nacen patriotas de abajo de las baldosas. Esta es la patria de Fierro y Cruz. Y a eso hay que volver. A esa concepción de los desertores argentinos que por no someterse al imperio, al capital británico y al ejército de Mitre, prefirieron vivir como desterrados en su propia tierra, huir hacia el Malón, hacia la Pampa Libre, antes de someterse al arbitrio del capital británico. Y eso es Fierro, y eso es Cruz. Y eso es el coraje argentino. Hermoso, Martín. ¿Qué pensás que va a pasar, y esta vez a título personal, qué pensás que va a pasar en 90 días con la licitación? Bueno, puede ser que hagan otra prórroga de 90 más. Pero, bueno, nosotros, hay una compañera, Claudia Bernaza, que es la jefa de programática del Instituto Patria, de la unidad básica de Cristina, la 2 veces presidenta de la Nación de los argentinos. Bueno, hemos tenido nuestros debates, nos han convocado en más de 7 oportunidades al Instituto Patria a expresarnos sobre los temas de comercio exterior, transporte, navegación. Y bueno, los proyectos que tienen el actual Estado parlamentario tienen como firmantes, entre otros, donde está Magdalena Sierra de Avellaneda, Hugo Yasky de la CTA, Walter Correa del Sindicato del Cuero de la CGT, el diputado Grana de Nuevo Encuentro, y también Claudia Bernaza, que proviene del Instituto Patria, que es la jefa de equipos programáticos y que cuando asumió como diputada le puso la firma. Es reconocer coincidencias frente a nuestras iniciativas. Entonces, si en este momento hay un sector de la coalición de gobierno que está planteando, en el sentido que nosotros planteamos, que hay que ejercer desde el Estado la actividad, bueno, feliz coincidencia. Cuenten con nosotros para la patriada. Pero también nosotros cantamos retruco y vale 4. Vamos por todo. Necesitamos que el ingeniero Ángel Cadelli sea nombrado en el astillero Río Santiago para poner de pie la fábrica. Es el cuadro industrial naval más importante que tenemos en la Argentina. Está jubilado Cadelli. Tiene 71 años, pero está dispuesto a volver a la fábrica, a reactivarla. No porque ande buscando laburo. Ya se jubiló, está dedicado a los nietos, a la familia y a escribir letra política. Está dispuesto a hacer el sacrificio de volver a laburar con tal de sacar adelante a su amado astillero por sentimiento patriótico y compromiso social. Entonces, hay patriotas, pero tienen que ser convocados. Se podría resumir como Alberto Cadelli es argentino. Bueno, a ver, va la última. A ver qué me decís. Entiendo que sí, Social 21 está construyendo una herramienta electoral para poder plantear estas cosas que me estás contando, es porque las coincidencias con el sector del frente, de todos, que es el mío y que es el de la mayoría de los que nos están acompañando, no es el que está conduciendo la política de comercio exterior nacional. Es que el comercio exterior está conducido por las embajadas extranjeras y las multinacionales desde hace 30 años.
desde las privatizaciones de Menem, y nadie lo recuperó. Entonces, nosotros en las elecciones de 2019 armamos lista, nos presentamos por adentro del Frente de Todos como afiliados al Partido Justicialista, nos presentamos. No nos permitieron presentar las listas. La Junta Electoral no nos bajó todas las listas. Bueno, nosotros estábamos dispuestos a ser parte de una interna, ser parte de un frente electoral, ser parte de una coalición de gobierno. Somos voluntariosos y queremos el bien de la patria. Pero al no tener la posibilidad de participación, al no existir los canales de participación, hay que continuar avanzando y construyendo con aquellos con los cuales coincidimos esta línea de liberación nacional. Entonces, juntando a los otros que tienen coincidencias en estos proyectos, a los otros que tienen un sentido patriótico de avance en este sentido, que no creen una cosa terriblemente utópica e imposible nacionalizar el comercio exterior, aquellos que se referencian en Juan Perón, en Juan Manuel de Rosas, que es el que primero nacionalizó hace 150 años la banca y el comercio exterior. No son cosas obsoletas del pasado, son cosas actuales. Entonces, seguir en este sentido de avance, ¿nos puede encontrar? Sí, por supuesto. Pero pregunta obligada, porque cosas como la que me contás le acaban de pasar al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. ¿Tienen algún tipo de diálogo con el sector que quedó excluido de la interna del Partido Justicialista? Sí, hay compañeros en común con los cuales estamos conversando, tanto aquellos que integran el Frente de los A, como también con compañeros del Partido Socialista Auténtico, con el cual nosotros en el 2007 nos presentamos con Proyecto Sur, en su momento. Algunos de nosotros fuimos partícipes de Proyecto Sur y justamente Ángel Cadelli fue candidato a vicepresidente de la fórmula que integraba junto a Pino Solanas. Así que hay una experiencia realizada en común, también con el Partido Humanista, también con el Partido Verde, también con el Partido Intransigente, y también con muchos sectores del peronismo, que son movimientos, agrupaciones, unidades básicas, organizaciones libres del pueblo, que son parte del movimiento peronista, como muchos de nosotros que venimos del peronismo de las bases también, con compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores Argentinos, con los cuales estamos en conversación permanente para construir esto. Que más allá de la coyuntura electoral, hay determinadas bases permanentes en las cuales estamos coincidiendo. Y eso después va a tener una expresión electoral, pero planteando primero desde la línea programática el qué hay que hacer con la Argentina, para luego que eso sí tenga una expresión en las elecciones. No, vamos con la última y vamos a meternos en el barro de la política. Lo pienso en términos de convicciones, lo pienso en términos de todo esto que estamos conversando, y para un peronista se le hace agua a la boca ante la soberanía nacional en todo su esplendor. Pero estamos, porque vivimos dentro de un sistema político con un calendario electoral, y pienso en qué va a pasar de acá a futuro con un peronismo o un campo popular argentino, donde de mínima ya estoy pensando en 4 fórmulas peronistas distintas y en esa eterna dicotomía que tenemos, de decir lo que pensamos y pelear por lo que pensamos fraccionándonos, o estas unidades laxas que nos dejan el alivio de que no nos gobierne una bestia como Mauricio Macri, pero nos dejan el desencanto de que la soberanía se pospone, y me gustaría saber cuál es o tu lectura personal de esto o la lectura general que tiene Social 21, y con esto nos despedimos. Nosotros estamos dispuestos a integrar tanto frentes electorales como coaliciones de gobierno. Estamos listos para crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, para hacernos cargo de esta Argentina marítima del siglo XXI, y tenemos los proyectos de ley, los trabajos programáticos, todo lo acumulado en este tiempo de trabajo y desarrollo para llevarlo adelante, para crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, con lo cual en el año 2010
se lo manifestamos por carta a Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba en ejercicio de la presidencia de la Nación. Lo mismo con el astillero Río Santiago. Estamos no dispuestos, estamos planteando directamente que Ángel Cadelli tiene que conducir la fábrica, con un plan de desarrollo de la marina mercante, de las construcciones navales, de grandes bienes de capital, de mecánica, con un plan de alistamiento avanzado para modernizar al astillero en sus construcciones y agilizar los tiempos de producción. Hay mucho laburo acumulado y también hay experiencia. Pero el plano de los proyectos para nosotros es el plano de entendimiento. Integrar el gobierno para reprivatizar la hidrovía no es de nuestro interés. Pero integrarlo para nacionalizar sí es de nuestro interés. Agarrar el astillero para seguir haciendo lo que se está haciendo con el astillero no nos interesa. ¿Qué se está haciendo? Nada, el astillero está paralizado y en proceso de vaciamiento. Ya se cayeron 2 grúas, se cayó la grúa del dique seco y se cayó una grúa del muelle. Y la grúa del dique todavía está en el fondo del río Santiago y nadie se calienta por sacarla. Y hace 2 años que ya pasó esto. Entonces hay que meterle pata, hay que enchufarse las pilas. Hay que terminar los 2 barcos que le debemos a los venezolanos. No puede ser que no le entreguemos a Venezuela los barcos que contrató y que además adelantó los pagos por la mano de obra. Hay que cumplir con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros si no podemos entregar contratos del año 2006 para Venezuela? ¿Cómo vamos a convencer a un armador de que le vamos a entregar un barco en tiempo y forma en 2 años, no más de 3 de construcción, cuando tenemos los barcos con Venezuela contratados del 2006, estamos en 2021 y ya hace 14 años que están esos barcos y no se ha entregado el primero? El Eva Perón se hizo la botadura. Falta poco para terminar el alistamiento y entregarlo al servicio. Pero hay que meterle pata. Porque Venezuela es muy generosa, y con esto quiero dar un mensaje a toda la patria grande del Caribe y la América del Sur que hoy está acompañándonos en esta transmisión, y manifestar esto. ¿Por qué es un imperativo categórico la unidad de la patria grande en el siglo XXI? Las multinacionales son más grandes que los países. La facturación bruta de las multinacionales es mayor a la de nuestros países de la patria grande. La Sinopec China Petroleum es un monstruo petrolero más grande que el Brasil y México. Su facturación es mayor que el Producto Bruto interno del Brasil y de México. La Ford Motor Company es más grande, 25 veces más grande que Bolivia en facturación. Entonces, si las multinacionales tienden a la concentración, son cada vez más poderosas, la unidad de la patria grande es el imperativo categórico para poder hacer fuerza entre todos. Entonces, en el plano de la navegación, fíjense lo siguiente. Astillero le vendió, a través del ingeniero Ángel Cadelli, gerente comercial en su momento, 5 buques a Alemania. ¿Qué tipo de buques eran? Bull Carrier, de carga general, casco simple, tecnología 1987, 27.000 toneladas de aporte bruto, 18 millones de dólares cada barco. ¿Qué nos da Alemania? Lo que no fabrica por sí misma. Se queda para fabricar en sus astilleros los barcos caros, con mucha mano de obra y valor agregado, y este tipo de embarcaciones las centrifuga en la periferia del capitalismo como es la Argentina. Pero Venezuela nos da contratos por barcos modernos, tecnología 2006, doble casco, complejos, nuevos, por 47.000 toneladas de aporte bruto aproximadamente, y 56 millones de dólares contra 18 millones de dólares de los Bull Carriers alemanes. ¿Por qué comparte esto con Venezuela? Porque estos trabajos caros Venezuela los comparte con sus hermanos. Esta fue la idea de Chávez. Mientras que Europa, Estados Unidos, el norte, Japón, no va a compartir con nosotros estos trabajos, pero sí nuestros hermanos de la patria grande. Entonces ahí está la sinergia y el desarrollo endógeno que planteaba Venezuela en su momento, a lo cual Argentina tendría que haberse sumado también. Y esta unidad de la patria grande no solamente en el plano de compartir con Venezuela nuestra industria naval, nuestras construcciones, para que ellos puedan llevar su petróleo
y tener independencia en el intercambio y no depender solamente de la flota internacional de tanqueros, sino que además, Irigoyen y Mosconi hace 100 años crearon la primera petrolera estatal del mundo. A imagen y semejanza, en su periplo latinoamericano, Mosconi comparte el modelo de desarrollo argentino con México y se crea Pemex, con Brasil y se crea Petrobras, con Uruguay se crea ANCAP y con Bolivia la YPFB. Todas esas son hermanas de la YPF estatal argentina. Porque la idea de YPF es una concepción metafísica de los argentinos de no venderle petróleo o ir a sacar el petróleo de nuestros hermanos, sino de compartir un modelo de desarrollo para que ellos también puedan tener industria petrolera estatal. Entonces, esta concepción metafísica tiene hijas materiales que son estas petroleras de la patria grande. Casi 100 años después, un sambo venezolano, como Chávez, plantea crear Petrosur. Pero no es una idea venezolana. Es una idea argentina que tiene origen en los radicales de Irigoyen y Mosconi. Pero que los chavistas, los socialistas del siglo XXI, cierran el círculo manifestando que por la condición estatal original de estas petroleras es posible crear una corporación de la patria grande que integre a estas petroleras en una petrolera estatal continental que pueda abastecer de combustibles a todo el continente. Petróleo hay. Y petroleras estatales también. Y la unidad de la patria grande no puede ser meramente declamativa, de juntarnos en el UNASUR, en la CELAC, a hablar de la unidad. No, hay que realizar la unidad, concretarla, integrar las petroleras de la patria grande. Imagínate si nosotros con estas petroleras de la patria grande nacionalizáramos todas las compras al interior de nuestros países. Todas las válvulas de petróleo, todos los tubos para petróleo, todos los equipos de perforación para campamento petrolero. Fabricar un único cracking catalítico, un único tipo de destilería que podamos construirla en todo el continente. Un único tipo de camión cisterna para fabricar en todo el continente. Esos son órdenes de compra para la pequeña y mediana empresa de nuestros países. Nacionalizar las compras, el abasto, el abastecimiento que la empresa petrolera terminal necesita. Y eso es trabajo para nuestra gente. Buques petroleros fabricados por nosotros mismos con un único tipo de diseño, con una única tecnología equivalente en toda la patria grande del Caribe y la América del Sur. Bueno, es por ahí. Martín, te quiero agradecer por estos largos minutos. La verdad que ha sido absolutamente didáctico, apasionante, nos estimula, nos invita a soñar y nos invita a seguir hablando de estos temas, así que te comprometo en unas semanas en adelante de volver a encontrarnos, si sos tan amable para seguir conversando de estos temas. Veo gente muy contenta que se va en el mejor de los sentidos con el culo lleno de preguntas y ese es uno de los objetivos de este espacio, así que te quiero agradecer. Daniel, vos venís del rap, el freestyle, yo vengo de la milonga surera y del tango, y también un poco del rock. Pero son formas de expresión en las cuales también los argentinos hacemos filosofía. Así que también te propongo en un próximo encuentro compartir el arte de los argentinos en el cual contrabandeamos filosofía. Me encanta. En el cual a partir de la música y la poesía somos capaces también de definir un sentido filosófico que es común a todos nosotros. Y que eso se encuentra en la milonga surera, donde el gaucho se tiende a filosofar con la vihuela. También en el tango, donde los argentinos creamos un existencialismo que se baila, una concepción existencial de la vida, un sentido trascendente de la vida y el mundo. Y en este mundo que para mí resulta un poco moderno, porque soy generación 76, pero escuchando a los jóvenes argentinos que también de algún momento, en algún sentido también hacen su payada a través del beat, también está apareciendo una expresión que marca un sentido trascendente de la vida y el mundo. Así que eso también está en nuestro proyecto.
Hermoso. Bueno, justamente uno de nuestros objetivos, y haciendo un pequeño paréntesis autorreferencial, buscamos esto, algo que está faltando mucho en la música en general en la República Argentina y puntualmente en la disciplina en la que yo me desempeño, de darle una identidad nacional. Lo mismo que ha ¿Mm? ocurrido en buena parte con el rock argentino, que es fácil de distinguir. Bueno, le falta mucho a la música conocida como urbana ese proceso de nutrirla de toda la sabiduría filosófica, musical, espiritual de nuestra patria. Así que seguramente nos vamos a encontrar también en ese sentido. Martín, te agradezco, te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por esta comunicación y poder compartir todos estos temas tan importantes para la patria argentina y sobre todo para la patria grande del Caribe y la América del Sur. Abrazo enorme, hasta pronto. Ahí lo teníamos con nosotros a Martina Yerbe de Social 21, La Tendencia, contándonos un poquito de todos estos proyectos, que son proyectos de ley que tienen estado parlamentario, algunos de ellos, y si les interesa tener más información, pueden buscar en Google, pongan Social 21 La Tendencia y van a encontrar estos proyectos y ver de qué se trata todo esto tan importante que estuvimos conversando hoy. Les quiero agradecer de todo corazón a los hermanos de Argentina, de México, de Bolivia, de Venezuela, de Bolivia. Estoy tratando de acordarme mensajes ahí que fui cazando mientras relojeaba, mientras charlábamos. Muchísimas gracias por ese apoyo. Les recuerdo, si es la primera vez que están en este espacio, te podés suscribir al canal, podés ayudarnos compartiendo alguna de las canciones. Si te interesa la soberanía venezolana y el ataque en esta guerra híbrida contra el imperio norteamericano, vas a encontrar una canción. La medicina cubana, vas a encontrar una canción. Bombas o Médicos, que estrenamos hace muy poquito con el querido Piero de Benedictis, y así con todos y cada uno, o con la mayoría de los temas que estamos discutiendo, aquellos que soñamos con una patria grande y no nos quedamos en el sueño, sino que también estamos buscando todos los días esos granitos de arena con los que podemos aportar en la construcción de la misma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima y con la certeza inquebrantable de ¿qué? De que